Marcela Cubillos, convencional constituyente de la UDI por el Distrito 11. ¿Cómo está, Marcela? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué implica esta aprobación de los plebiscitos dirimentes? ¿Cuál es la lectura que hace usted? Bueno, hay dos cosas que son fundamentales. Primero, es una violación a las reglas del juego aprobadas en el plebiscito de octubre del 2020, cuando muchos decíamos que este era el riesgo, ¿no es cierto?, que la convención se declarara soberana y después pasara por alto las reglas que la gente había aprobado y plebiscitado. Bueno, esto es lo que pasó hoy día aprobando este plebiscito dirimente, porque echa abajo la regla de los 2/3, y ese es el segundo efecto fundamental. ¿Y en qué se puede traducir eso? Porque aquí en el fondo ya no importa. Bueno, precisamente en que ya no tienes necesidad de construir estos acuerdos amplios y transversales para aprobar una norma constitucional. Porque cuando no logres el acuerdo, va a estar siempre entonces la tentación, la amenaza, etcétera, de ir a resolver el tema un plebiscito. Se van a dirimir las diferencias a través de un plebiscito y no se van a dirimir a través de esa negociación, de esa búsqueda de estos acuerdos y estos consensos amplios. Por lo tanto, es una violación a las reglas del juego y un misil a la construcción de los acuerdos. Ahora, esto todavía tiene que pasar por el Congreso. ¿Usted esperaría que esto finalmente actuara como un filtro o no tiene mucha confianza en lo que pueda pasar en el legislativo? No, porque ese es un argumento muy falaz, porque al final, en el fondo, el Congreso los puede aprobar en cualquier minuto de este proceso constituyente. Imagínese usted cuando estemos discutiendo algún tema en particular en que no se consigan los 2/3, y que quizás ahí entonces se presiona al Congreso por parte de esta convención que le ordena, ¿no es cierto?, esta convención que se declara soberana, le pide al Congreso que regule esto. ¿Qué capacidad hay a esa altura de que el Congreso no lo regule o no lo apruebe? Entonces, lo mismo ocurrió cuando inventaron una reforma para lograr reemplazar a Rojas Bade. Lo hicieron a través del reglamento. Bueno, y ya el Congreso está discutiendo la reforma constitucional. Por lo tanto, es más bien agregarle un trámite más que vaya a ser un freno. Y por eso me parece tan importante que esta violación a las reglas del juego, que le hace daño a la legitimidad del proceso, se pare ahora, cuanto antes, y no después, que quede abierto durante todo el proceso constituyente la posibilidad con el Congreso. Se anunció una reclamación ante la Corte Suprema a propósito de esto, pero no todos en el oficialismo están de acuerdo. En Renovación Nacional, por ejemplo, Cristian Bonker decía que era innecesario todavía, que esto es preliminar. Bueno, es su opinión. Yo creo que para nosotros es tan obvio que esta es la forma de intentar parar esta violación a las reglas del juego que hemos visto hoy día en la convención. A mí me parece que es la infracción más flagrante, más clara a lo que es las normas que regulan este proceso constituyente y aquello que la gente votó en el plebiscito de octubre. La verdad que si no se reclama de esto, no se me ocurre de qué se puede reclamar. Por lo tanto, a mí me parece que es obvio que después de leer y tener el escrito a mano, podamos conseguir, ojalá, la mayor cantidad de firmas y ojalá las firmas necesarias. Pero si no, acá cada convencional tendrá que actuar en conciencia, haciendo todo lo posible porque este proceso no siga adelante con un vicio de origen como este que daña hacia adelante la legitimidad de todo el proceso. Necesitan para eso 39 votos para la reclamación, 39 firmas, 37 tiene Vamos por Chile. ¿Van a poder acceder a votos, por ejemplo, de la antigua Concertación, de independientes no neutrales? ¿Hay alguna conversación en eso? Que yo estoy convencida que firmando los 37 estarán las 39. Entonces, por eso aquí yo creo que cada convencional tiene que actuar con mucha responsabilidad. Se habla mucho de cuidar, ¿no es cierto?, el proceso constituyente. Bueno, el principal cuidado hay que hacerlo de aquellas amenazas internas de quienes a diario lo están boicotando, salteándose las reglas del juego. Hoy día uno veía al Partido Comunista y a la Lista del Pueblo eufóricos celebrando esta aprobación. Con toda razón. De hecho, cuando se discutió el reglamento en la Comisión de Reglamento, el Frente Amplio había votado en contra de los plebiscitos dirimentes y hoy votaron a favor de los plebiscitos dirimentes. Entonces, aquí lo que está pasando es que el Frente Amplio puede estar sentado en la mesa directiva de la Convención, pero quien verdaderamente gobierna la Convención es el Partido Comunista, que ha ido corriendo cada vez más el umbral y ya claramente tienen una Convención que se declaró autónoma y que se da las reglas que quiere. Estamos hablando de materias donde no se logren los 2/3, pero sí los 3/5. ¿Qué materias se le imagina? ¿Usted se imagina podrían llevarse eventualmente estos plebiscitos dirimentes y cuáles le preocupan?
Bueno, ese es otro argumento falaz, porque se dice que aquellas materias que no obtengan los 2/3, pero 3/5 irían al plebiscito, pero ni siquiera todas, sino aquellas que el Pleno resuelva por mayoría llevar a plebiscito. Por lo tanto, un quórum que es de 2/3 termina bajándose a mayoría del Pleno. La verdad que esta es una trampa que afecta la naturaleza completa del proceso constituyente. Yo estoy segura, yo voté rechazo, muy convencida, y entre otras razones por esto, porque nunca pensé que la convención después de elegida nos iba a declarar soberana, si iba a las reglas que quisiera. Pero entiendo que hay mucha gente que votó apruebo por determinadas reglas del juego en este proceso constituyente. Una de esas era que las normas se aprobaban por 2/3, las que no tenían 2/3 no se incorporan a la Constitución y que haya un plebiscito de salida. Y esto, al medio, este plebiscito dirimente, altera por completo el proceso. ¿Y qué materias le preocupan? No, yo creo que aquí todas, pero si uno ve un poco... Es una muy buena pregunta, porque si uno ve lo que ha sido la aprobación de los reglamentos, uno puede tener un anticipo de lo que va a ser el contenido de la convención. Cuando tú tienes un reglamento de ética, por ejemplo, que afecta y vulnera la libertad de expresión de los convencionales, es un adelanto. ¿Cómo se va a pretender vulnerar la libertad de expresión después del resto de los chilenos? Porque aquí hay un sector muy predominante en la convención, de hecho una mayoría, porque así se aprobaron los reglamentos, ¿no es cierto?, por mayoría. Hay una mayoría que no cree en la libertad de expresión o el derecho a emitir las opiniones sin censuras previas. Ellos son los que determinan qué se puede decir y qué no se puede decir. El tema de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos no tuvo mayoría para ser incorporado al índice de una comisión. Entonces, estamos hablando de libertades muy fundamentales que por supuesto que van a ser, a esta altura no sé si temas controvertidos, porque claramente estamos viendo una pasada de máquina bastante épica al interior de la convención. Quiero aprovechar de preguntarle por otro de los temas de la contingencia esta semana. ¿Siente que puede prosperar la acusación constitucional contra el presidente Piñera? Hay voces, uno ha escuchado del oficialismo, que no se cierran, que quieren esperar los argumentos. Ahí está el diputado Celis, el senador Osandón. ¿Siente usted que hay un clima como para que esta vez sí prospere la acusación? Bueno, yo creo que el gobierno ha sido muy claro en explicar que son antecedentes conocidos, que ya hubo respuesta, que no hay antecedentes nuevos. Y es evidente la tentación que hay, ¿no es cierto?, en la izquierda de hacer coincidir esta acusación constitucional con el periodo electoral. Por lo tanto, queda tan evidente la intencionalidad que hay atrás, o sea, que van a estar en simultáneo, ¿no es cierto?, desarrollándose un proceso electoral mientras ellos están intentando acusar constitucionalmente al presidente. ¿Y no hay una crítica de su sector, de usted misma, al presidente por no explicar bien esto o por siempre estar jugando al límite? Si eso no hubiese pasado, probablemente no estaríamos hablando de esto. Bueno, yo creo que acá, y lo ha dicho también Sebastián Sichel muy claro, que aquí hay que dar todas las explicaciones una y otra vez. Aquí yo creo que no basta ni se necesita otra cosa. Tienen que darse todas las explicaciones con la mayor transparencia y con la mayor claridad, aun cuando sean hechos que hayan ocurrido hace muchos años. Esas explicaciones todavía no se han dado, siente usted. Bueno, yo creo que si siguen existiendo demanda por más información o por más explicaciones, lo que corresponde hacer es que se den una y otra vez para asegurar la mayor transparencia posible y la mayor claridad en lo que el gobierno y la presidencia está transmitiendo. A propósito de Sebastián Sichel, ¿usted también estuvo vitrineando entre Sichel y Kast? No, para nada. Yo estoy convencida que Sichel es la persona que puede congregar la mayoría que se necesita para ganar la elección presidencial. Aquí no basta ganar la primera vuelta, es necesario ganar la primera vuelta con mucho apoyo y es necesario también ganar con un candidato que pueda convocar una mayoría más allá de los sectores más tradicionales de la derecha, porque con la pura derecha no se gana, sin la derecha tampoco. Y yo creo que Sichel está en condiciones de lograr la construcción de esa mayoría. ¿Cómo se explica que 3 encuestas seguidas estén dando a Kast en segundo lugar y Sichel en tercero, Kast subiendo 5 o 6 puntos y Sichel bajando los mismos 5 o 6 puntos? Bueno, aquí impresiona también la poca rendición de cuentas que hay de las encuestas, ¿no es cierto? Porque después de las primarias, las mismas encuestas que hablaban de Jado y Lavín son las que hoy día también empiezan a dar estos resultados. Entonces, aquí estamos acostumbrados a que las encuestas hacen noticias, generan comportamiento y después cuando los resultados son distintos, da lo mismo, siguen las mismas encuestas. Entonces, yo creo que aquí hay que trabajar muy duro, estamos en un momento muy difícil para Chile y por lo tanto se hace indispensable construir un liderazgo capaz de convocar grandes mayorías y evitar que la extrema izquierda llegue a la presidencia. ¿Qué significaría que pasara Kast y no Sichel a la segunda vuelta?
No me pongo en escenarios de ficción. Yo estoy convencida que Sichel es quien va a pasar a segunda vuelta, pero lo importante es que pase ojalá con el mayor apoyo posible, para que así en la segunda vuelta llegue empoderado. Así es que es en ese el escenario que me pongo. ¿Qué ha hecho mal Sichel, se lo planteo de otra forma, para pasar de favorito, o por lo menos a estar segundo, a estar en este escenario? Más allá de las críticas que se le puede hacer a las encuestas, no tuvo un buen desempeño en el debate, en fin, ha habido cuestionamientos de su propio sector. ¿Qué crítica constructiva le haría usted a Sichel? No, a mí me parece que el tema de un debate, una cosa son detalles, habrán entrevistas, todo el mundo sabemos los que estamos en política que hay cuñas mejores o peores, debates mejores o peores, entrevistas mejores o peores, pero yo creo que aquí lo importante es el contenido. A mí me parece que tiene un tipo de liderazgo que apunta hacia una mayoría ciudadana, mucho menos partidista de lo que estamos acostumbrados. Y él yo creo que está empeñado en hablarle especialmente a esa clase media que no se siente identificada con la izquierda, porque el igualitarismo que promueve la izquierda no le hace justicia, ¿no es cierto?, ese esfuerzo, y muchas veces tampoco se ha sentido identificada con una derecha que a veces ha sido indolente con sus dolores, con sus preocupaciones. Y creo que Sebastián Sichel, por su historia, por su trayectoria y por la capacidad que ha demostrado, puede encarnar muy bien y representar muy bien esos sectores. ¿Y Kast está haciendo un trabajo para recibir eventualmente esos votos en segunda vuelta, o cree que ha planteado una campaña muy confrontacional con Sichel? Lo que pasa es que yo creo que tiene su propio estilo y su propio proyecto, pero vuelvo a decir, no me vas a poner en ese escenario. De verdad que yo creo que estoy convencida a esta altura que quien va a pasar a segunda vuelta va a ser Sebastián Sichel, y la tarea hoy día es que pase con el mayor apoyo posible, porque eso es fundamental para ganar en segunda vuelta. Muy bien, Marcela Cubillos, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche.